Como si algo enorme despertara bajo nuestros pies, las luces comienzan a temblar. Una taza cae de una mesa, las ventanas vibran, silencio absoluto. Imagina que mañana, justo ahora, la Tierra decide moverse un poquito. Un terremoto de esos que hacen que todos miren al suelo pensando, ¿de verdad acaba de pasar eso? Y entonces tienen dos opciones, entrar al edificio número 1 o entrar al edificio número 2. El primero es completamente rígido, no se mueve, ni un centímetro, parece una roca gigante. El segundo empieza a balancearse lentamente, como si estuviera bailando. ¿Cuál elegirías? La mayoría respondería, el primero obviamente, porque durante todas nuestras vidas nos han enseñado que si algo se mueve es porque está fallando. Pero aquí viene lo más sorprendente. En ingeniería sísmica, esa idea puede ser completamente equivocada. Sí, un edificio que intenta resistirse por completo al terremoto puede terminar acumulando tanta fuerza que llega un momento en que simplemente no puede soportar más. Es como intentar detener a un jugador profesional de rugby o un jugador de fútbol americano con una pared de vidrio. Spoiler, la pared pierde, siempre. En cambio, los edificios modernos hacen algo que parece una locura. No pelean contra el terremoto, aprenden a bailar con él. Piensa en un árbol. Cuando llega una tormenta, ¿qué árbol suele sobrevivir? ¿El más rígido o el que se dobla con el viento sin romperse? Exactamente, la naturaleza lleva millones de años enseñándonos una lección que los ingenieros tardaron siglos en comprender. A veces, ser un poco flexible es la mejor forma de mantenerse en pie, y eso cambia absolutamente todo, porque si un edificio puede moverse sin colapsar, entonces la pregunta deja de ser ¿cómo evitamos que un edificio se mueva? Y pasar a ser mucho más interesante. ¿Cómo hacemos para que se mueva sin matar a quienes están dentro? Y aquí es donde entra un personaje que casi nadie imagina. No lleva un casco amarillo todo el tiempo, no aparece colgado en una viga y muchas veces ni siquiera hace los cálculos estructurales. Sin embargo, sus primeras decisiones pueden hacer que un edificio sea mucho más fácil o mucho más difícil de salvar durante un terremoto. Obviamente estoy hablando de los mejores en el mundo de la construcción, el arquitecto. Sí, es el mismo al que muchos creen que solo decide dónde poner las ventanas y de qué color pintar la fachada. Resulta que mucho antes de colocar el primer ladrillo, un arquitecto puede tomar decisiones que terminarán influyendo en la seguridad de cientos o incluso miles de personas. Y eso nos lleva a una pregunta que probablemente nadie nos hizo en la universidad. ¿Puede un arquitecto salvar vidas simplemente dibujando mejor un edificio? La respuesta es mucho más fascinante de lo que te imaginas. El verdadero enemigo no es el terremoto. Hay una pregunta que casi todos nos hacemos después de ver un terremoto fuerte. ¿Cómo es posible que ese edificio siga en pie si se movía tanto? Y la respuesta rompe completamente nuestra intuición, porque el enemigo número uno de un edificio no es siempre el terremoto, es la forma en la que la edificación responde al terremoto. Suena raro, ¿verdad? Déjame mostrarte un ejemplo. La galleta y la gelatina. Imagina que tienes dos postres, una galleta muy dura y una gelatina. Ahora intenta doblarlos. ¿Qué pasa? La galleta se rompe. La gelatina se mueve para todos lados. Hace el ridículo, pero sigue entera. Bueno, a menos que tengas mucha hambre. Los edificios modernos intentan comportarse un poco más como gelatinas y mucho menos como la galleta. No porque quieran verse graciosos, sino porque esa capacidad de deformarse les permite dispersar parte de la energía del terremoto sin colapsar. Y aquí aparece una palabra que escucharás muchas veces si estudias arquitectura o ingeniería: ductilidad. No te preocupes, no necesitas memorizar el nombre. Quédate con la idea. Un edificio dúctil es como un buen boxeador. No intenta detener todos los golpes con la cara. Aprende a moverse, a absorber el impacto y mantenerse en pie. ¿Te lo imaginabas así? Porque yo antes de estudiar esto también pensaba que un edificio fuerte era completamente rígido. Y resulta que la naturaleza nos lleva ventaja desde hace millones de años. Aquí viene otra sorpresa. Cuando un arquitecto y un ingeniero empiezan un proyecto, su objetivo principal no es diseñar un edificio que salga intacto de un terremoto gigantesco. Sí, leíste bien, escuchaste bien. Eso sería técnicamente posible en algunos casos, pero también absurdamente costoso y en muchos proyectos poco práctico. La ingeniería moderna sigue una filosofía mucho más inteligente, una filosofía que podría resumirse en una sola frase: aceptar daños,
pero evitar el colapso. Suena extraño. ¿Por qué alguien aceptaría que un edificio se dañe? Porque existe una enorme diferencia entre un edificio dañado y un edificio derrumbado. Imagina un automóvil. Si tienes un accidente, ¿prefieres que el parachoques se deforme y se absorba todo el golpe o que el impacto llegue directamente hacia ti? Exactamente. Los autos modernos están diseñados para deformarse, no porque sean débiles, sino porque esa deformación salva vidas. Los edificios hacen algo muy parecido. Algunas vigas pueden agrietarse, algunos acabados pueden romperse, incluso ciertos elementos pueden necesitar reemplazarse. Pero si la estructura principal sigue en pie y las personas pueden salir caminando, el edificio cumplió su misión más importante. Y esa misión nunca fue proteger el concreto, fue proteger a las personas. Entonces, ¿qué hace realmente un arquitecto? Aquí es donde mucha gente se puede llevar una sorpresa. Existe un mito muy popular, dice que el arquitecto diseña lo bonito y el ingeniero hace que no se caiga. Suena lógico, pero está incompleto, porque antes de que el ingeniero empiece a calcular columnas y vigas, el arquitecto ya tomó decisiones que cambiarán completamente el comportamiento del edificio. Es como cocinar. Si decides hacer un pastel con ingredientes equivocados, el mejor chef del mundo tendrá muy poco margen para arreglarlo. Con los edificios pasa exactamente lo mismo. Un arquitecto puede entregarle al ingeniero una forma sencilla de resolver o un verdadero rompecabezas. Y aquí empieza el primer gran secreto de los arquitectos sismorresistentes: el edificio que quiso ser una estrella. Pregunta rápida: si tuvieras que dibujar un edificio, ¿qué formarías? ¿Algo diferente? ¿Una estrella? ¿Una L? ¿Una U? ¿O una figura muy moderna con muchas salientes? Y sí, pueden verse muy espectaculares, pero durante un terremoto, la Tierra no entrega premios al edificio más creativo, entrega exámenes de física y la física es bastante estricta. Los edificios con formas simples como cuadrados o rectángulos compactos suelen comportarse mucho mejor frente a un sismo. ¿Por qué? Porque las fuerzas se distribuyen de manera muy uniforme. En cambio, cuando un edificio tiene muchos brazos, esquinas o entrantes, ocurre algo parecido a lo que pasa cuando empujas una puerta desde una esquina. En lugar de avanzar recta, empieza a girar. Ese giro se llama torsión, y la torsión es una de las peores enemigas de nuestros edificios durante un terremoto. No significa que esté prohibido diseñar edificios con formas de L o U o con geometrías complejas. De hecho, muchos existen y funcionan perfectamente. La diferencia es que requieren soluciones estructurales mucho más cuidadosas y una coordinación muy estrecha entre arquitecto e ingenieros, porque mientras más complicada sea la forma, más difícil será controlar cómo se moverá. ¿Sabías esto? A veces, el primer paso para hacer un edificio más seguro no consiste en agregar un más acero o más concreto, sino en dibujar una planta mucho más inteligente, y eso ocurre mucho antes de que llegue la primera mezcladora de concreto a la obra. Pero ¿sí creías que ese era el error más peligroso? Espera conocer uno que ha provocado el colapso de numerosos edificios alrededor del mundo. Curiosamente, muchas veces empieza con algo que todos queremos tener en un edificio moderno: un gran parqueadero. Este es el error que convierte a un edificio en una mesa coja. Voy a hacerte una pregunta. Si pudieras elegir, ¿preferirías el primer piso de tu edificio fuera un gran parqueadero abierto o un piso lleno de muros? La mayoría diría, claro, un parqueadero. Más espacio, más luz, más comodidad y hasta aquí todo suena perfecto. Pero durante un terremoto, ese mismo parqueadero puede convertirse en el punto más débil del edificio, y ese problema tiene un nombre que los ingenieros conocen muy bien: piso blando, la mesa coja. Imagina una mesa, tiene 4 patas del mismo tamaño, la empujas, se mueve un poco, pero sigue estable. Ahora cortas 3 patas por la mitad. ¿Qué ocurre? No necesitas ser ingeniero para saber la respuesta. La mesa empieza a tambalearse, y si la fuerzas un poco más, terminará cayéndose. Con algunos edificios ocurre algo muy parecido. Los pisos superiores están llenos de muros, divisiones y elementos que les dan rigidez, pero el primer piso se deja casi completamente abierto para crear locales comerciales o parqueaderos. Resultado: arriba el edificio es mucho más rígido y abajo es mucho más flexible. Y cuando llega un terremoto, toda la deformación quiere concentrarse precisamente donde el edificio es más débil. Es como intentar doblar un popote, una pajilla o un pitillo, justo por la parte donde ya tiene una marca. Adivina dónde se doblará primero. Exactamente. Un error que la historia ha repetido. Este fenómeno se ha observado en numerosos terremotos alrededor del mundo y ha sido una de las causas de colapso de muchos edificios cuando no fue previsto ni diseñado adecuadamente. Eso no significa que todos los edificios con parqueaderos abiertos sean inseguros, y aquí es importante hacer una pausa.
¿Por qué Internet está lleno de mensajes alarmistas? La realidad es otra. Un edificio puede tener un primer piso abierto si fue diseñado específicamente para ello. Los ingenieros pueden incorporar sistemas estructurales que compensan esa diferencia de rigidez. El problema aparece cuando ese cambio no se considera desde el diseño arquitectónico o cuando una construcción no respeta el proyecto estructural. Y aquí volvemos al arquitecto, porque muchas veces la idea de dejar completamente libre el primer nivel nace desde el diseño arquitectónico. ¿Te das cuenta? Todavía no hemos hablado de columnas ni de cálculos complicados y ya hemos encontrado las decisiones que pueden hacer a un edificio mucho más seguro. ¿Te imaginabas que un parqueadero podría influir tanto en la seguridad de un edificio? Ahora imagina otra escena. Tienes dos personas. La primera lleva una mochila bien ajustada a la espalda. La segunda carga un refrigerador sostenido con los brazos completamente estirados. ¿Cuál crees que perderá el equilibrio primero? Exactamente. Mientras más lejos esté el peso del cuerpo, más difícil será mantener el equilibrio. Los edificios también sienten algo parecido. Por eso los arquitectos procuran distribuir el peso de manera uniforme. Si un extremo del edificio concentra muchísimo concreto, equipos pesados o depósitos de agua, y el otro extremo es mucho más liviano, durante un sismo parecerán movimientos desiguales que complican el trabajo de la estructura. Y aquí aparece otra palabra importante: regularidad. La naturaleza ama el equilibrio, la ingeniería también. Y esos balcones gigantes, aquí es donde muchos renderizados espectaculares empiezan a pelearse con la física. Todos hemos visto edificios con balcones enormes, terrazas que parecen piscinas flotantes, piscinas suspendidas, salas que literalmente quedan colgando del edificio. Visualmente son impresionantes. Instagram los ama, pero cada metro que sobresale del edificio funciona como una especie de brazo, y mientras más largo sea este brazo, mayor será la fuerza que aparecerán cuando el suelo empiece a moverse. ¿Significa que los voladizos están prohibidos? No, significa otra vez que requiere un diseño estructural mucho más cuidadoso. La arquitectura puede ser atrevida, pero nunca debe olvidar que la gravedad trabaja en tiempo completo y todos los terremotos no avisan cuando van a llegar. ¿Sabías esto? A veces la diferencia entre un edificio espectacular y uno espectacularmente peligroso no están en cómo se ve, sino en cómo fue pensado desde el primer croquis. Ahora quiero que imagines un juego. Toma varias fichas de dominó, colócalas una encima de otra formando una torre. Ahora quita una ficha justo en la mitad. ¿Qué pasa con las fichas que estaban encima? Ya no tienen dónde apoyarse. Con un edificio ocurre exactamente lo mismo. Las cargas viajan desde la cubierta hasta los cimientos siguiendo un camino continuo. Ese recorrido pasa de las vigas, columnas, muros estructurales y finalmente llegan al suelo. Si ese camino se ve interrumpido, la estructura empieza a buscar rutas alternativas para transmitir las cargas. Y esas rutas no siempre son buenas noticias. Por eso, una de las reglas más importantes del diseño estructural es la continuidad. Las columnas no desaparecen de un piso para otro solo porque están estorbando en una sala o en un parqueadero. Cada interrupción debe ser estudiada cuidadosamente por el ingeniero estructural, porque la gravedad, aunque no haga ruido, nunca deja de trabajar. Y cuando llega un terremoto, esa exigencia aumenta muchísimo. Pero aún hay otro problema que aparece sacado de una película. Dos edificios perfectamente construidos que terminan golpeándose entre sí. Sí, los edificios también pueden chocar. Y cuando descubras por qué ocurre, probablemente nunca volverás a mirar una separación entre edificios de la misma manera. Imagina que tú y un amigo están parados muy juntos. Tan juntos que sus hombros casi se tocan. Ahora ambos empiezan a bailar. Sin ponerse de acuerdo, uno va hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. ¿Qué pasa? ¡Pum! Terminan chocando. Pues, aunque parezca increíble, a los edificios también les pasa. El edificio que golpea a su vecino, cuando ocurre un terremoto, cada edificio se mueve de una forma diferente. Depende de su altura, su peso, su forma, sus materiales y de cómo fue diseñado. Un edificio alto puede balancearse lentamente. Uno más bajo puede hacerlo mucho más rápido. Si están demasiado cerca, pueden golpearse entre sí. En ingeniería, esto se conoce como golpeteo sísmico, pounding en inglés, y aunque el nombre suene casi gracioso, sus consecuencias no lo son. Por eso, cuando dos edificios independientes están uno al lado del otro, los ingenieros suelen dejar una junta sísmica, un espacio calculado que permite que ambos se muevan sin chocar. No es un hueco porque sí, es un espacio diseñado para salvar estructuras y vidas. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué algunos edificios tienen una separación visible entre ellos? Muchas personas
personas creen que fue un error de construcción. En realidad, muchas veces es exactamente lo contrario. Es una decisión inteligente. El lugar más importante del edificio que casi nadie nota. Ahora quiero que imagines el cuerpo humano. ¿Qué pasaría si no tuviéramos columna vertebral? Sería muy difícil mantenerse en pie. Los edificios modernos también suelen tener una especie de columna vertebral y normalmente está justo donde menos llama la atención, en el centro. Allí suelen reunirse las escaleras, los ascensores, los ductos de instalación y en muchos casos muros estructurales de concreto reforzado. Todo ese conjunto forma el núcleo estructural. Este núcleo ayuda a controlar los movimientos del edificio durante un terremoto. Es como si alguien abrazara la estructura desde el centro para mantenerla trabajando como un solo cuerpo. Por eso, cuando un arquitecto decide dónde ubicar las escaleras y los ascensores, no solo está organizando la circulación, también puede estar mejorando el comportamiento sísmico del edificio. Y aquí volvemos a descubrir algo fascinante. La arquitectura no empieza salvando vidas cuando llegan los bomberos, empieza salvándolas mucho antes de que exista el edificio. Las escaleras pueden convertirse en la diferencia entre la vida y la muerte. Pensemos en algo que todos damos por hecho. Las escaleras subimos por ellas, bajamos por ellas y casi nunca pensamos en ellas hasta que ocurre una emergencia. Durante un terremoto, los ascensores normalmente dejan de ser una opción segura, así que miles de personas dependerán de una sola cosa: las escaleras. Es por eso que en muchos edificios modernos las escaleras se ubican dentro del núcleo estructural y están protegidas por muros resistentes. La idea es que incluso si otras partes del edificio sufren daños, las rutas de evacuación sigan funcionando, porque una escalera bonita sirve de poco si no puede usarse cuando más la necesitas. ¿Te habías dado cuenta de que una simple escalera puede ser uno de los elementos más importantes de un edificio? Ahora quiero hacerte una pregunta. Cuando ves una imagen de un terremoto, ¿qué es lo primero que miras? Seguramente los edificios. Todos hacemos lo mismo. Pero aquí viene un dato sorprendente. En muchos terremotos las personas resultan heridas o incluso pierden la vida sin que el edificio colapse. ¿Y cómo es posible esto? Porque lo que cae no siempre es la estructura, muchas veces caen elementos que parecen inofensivos, como vidrios, ladrillos de fachadas, revestimientos, marquesinas, falsos techos, luminarias, estanterías, equipos pesados, etc, etc y etc. Imagina abrir una sombrilla, pero que en lugar de lluvia empiece a caer ladrillo. No suena tan buena idea caminar por ahí. Por eso, un proyecto sismorresistente moderno no solo se preocupa por las columnas y las vigas, también presta muchísima atención en los elementos no estructurales. Hoy existen sistemas especiales para anclar fachadas, cielos rasos, equipos mecánicos, luminarias y mobiliarios, porque sobrevivir al edificio no sirve de mucho si terminas golpeándote con una fachada. La arquitectura también piensa en el después. Aquí aparece una idea que me parece una de las más bonitas de la arquitectura moderna: diseñar pensando en el día después, porque cuando termina un terremoto empieza otro edificio. Personas heridas, familias buscando en un lugar seguro, equipos de rescate y ayuda humanitaria. Entonces surge una pregunta: ¿y si un edificio pudiera cambiar de función cuando ocurre una emergencia? Eso ya está pensado. Muchos edificios actuales se diseñan para que, si ocurre un desastre, puedan convertirse temporalmente en refugios, centro de atención, hospitales provisionales, punto de distribución de alimentos, centro de coordinación de emergencias. Eso se conoce como arquitectura resiliente. Y me encanta esa palabra, porque ser resiliente no significa no sufrir daños, significa tener la capacidad de recuperarse y surgir funcionando. Curiosamente, es una de las ideas que también aplica para las personas. Hasta ahora hemos hablado del diseño, pero lo que viene parece sacado de una película de ciencia ficción. Edificios que flotan sobre enormes almohadas, torres con gigantes amortiguadores ocultos en su interior y estructuras capaces de convertirse en parte de la fuerza de un terremoto en movimiento controlado. No es magia, no es ciencia ficción, es la ingeniería del siglo XXI y está cambiando por completo la forma en que construimos. Hasta ahora hemos hablado de algo que la arquitectura puede controlar desde el primer boceto: la forma, la distribución, los espacios, las rutas de evacuación. Pero llegó el momento de conocer los verdaderos superhéroes invisibles de la ingeniería sísmica. Y no usan capa, aunque sinceramente se la han ganado. El edificio que flota sin flotar. Voy a hacerte otra pregunta. Imagina que estás dentro de un bus. Si el conductor frena de golpe, ¿qué pasa contigo? Sales disparado hacia adelante. Ahora imagina que entre tus zapatos y el primer piso hubiera una capa de gel muy gruesa. Cuando el bus frena, esa capa absorbe parte del movimiento. Ya no recibes el golpe de la misma forma, pues algo parecido ocurre con la tecnología llamada aisladores sísmicos de base.
No, el edificio no queda flotando en el aire, aunque suene espectacular. Lo que ocurre es que entre la cimentación y la estructura colocan dispositivos especiales, generalmente de caucho reforzado con acero o con núcleos de plomo, aunque existen varios tipos que permiten desacoplar parcialmente el movimiento del suelo del movimiento del edificio. Es como ponerle unos tenis con buena amortiguación, pero a un edificio de 20 pisos. Cuando llega el terremoto, el suelo se mueve, los aisladores se deforman y el edificio recibe una sacudida mucho menor. Es una de las tecnologías más impresionantes de la ingeniería moderna y ha demostrado un excelente desempeño en numerosos terremotos alrededor del mundo. ¿Sabías que algunos edificios modernos tienen una especie de suspensión, como los automóviles? La verdad es que la ingeniería a veces parece magia, hasta que entiendes la física que hay detrás, los amortiguadores gigantes. Ahora pensamos en un automóvil. ¿Qué pasaría si no tuvieras amortiguadores? Cada hueco en la carretera sería un salto digno de una montaña rusa. Los amortiguadores hacen que el viaje sea mucho más estable, pues algunos edificios también tienen amortiguadores, solo que en lugar de medir unos centímetros, algunos pesan cientos de toneladas. Sí. Leíste bien, escuchaste bien, cientos de toneladas. Uno de los ejemplos más famosos está en el rascacielos Taipei 101, donde una enorme esfera metálica suspendida ayuda a reducir el movimiento causado por el viento y también contribuye frente a los sismos. Cuando el edificio se mueve hacia un lado, la enorme masa se desplaza de forma controlada, y ese movimiento ayuda a disminuir parte de la energía. Es como cuando intentas mantener el equilibrio llevando un objeto pesado. Tu cuerpo hace pequeños ajustes para no caerse. Los edificios hacen exactamente lo mismo, solo que con ayuda de la ingeniería. La fuerza no siempre gana. Aquí hay una idea que me encanta. Durante miles de años, los seres humanos pensaban que construir mejor significaba construir más pesado, más piedra, más concreto, muros más gruesos, columnas más gigantes. Pero la ingeniería moderna descubrió algo curioso. A veces, construir más pesado puede ser peor. ¿Por qué? Porque durante un terremoto, la fuerza sísmica depende, entre otras cosas, de la masa del edificio. En términos generales, cuando más masa tiene una estructura, mayor será la fuerza inercial que deberá resistir cuando el suelo acelera. Por eso no siempre conviene hacerlo todo más grueso. La clave está en lograr un equilibrio entre resistencia, rigidez, ductilidad y peso. Eso explica por qué hoy se investigan materiales cada vez más eficientes, no solo más resistentes, también más ligeros. ¿La madera puede vencer al concreto? Ahora viene una pregunta que suele sorprender. Si tuvieras que construir un edificio en una zona sísmica, ¿escogerías madera? Muchos responderían, no, ni loco, porque asociamos la madera con la fragilidad, pero aquí la realidad vuelve a romper nuestras ideas. La madera estructural de ingeniería, como la madera contralaminada, CLT, pueden tener un excelente comportamiento sísmico cuando se diseña correctamente. La razón es mucho más liviana que el concreto y recuerda lo que acabamos de aprender. Menos masa puede significar menores fuerzas sísmicas. Eso no quiere decir que la madera sea mejor que el concreto en todos los casos, ni que el concreto sea malo. Cada material tiene ventajas y limitaciones. Lo importante es diseñar correctamente el sistema estructural según el lugar, el uso del edificio y las normas vigentes. La ingeniería no trabaja con materiales mágicos, trabaja con decisiones inteligentes. ¿Te imaginabas que un edificio de madera bien diseñado podía ser una opción segura en zonas sísmicas? A veces la intuición y la ingeniería no dicen lo mismo. Este es el momento en el que el arquitecto y el ingeniero dejan de competir. Existe una frase que se escucha mucho en obras y en universidades. El arquitecto dibuja cosas imposibles y el ingeniero tiene que arreglárselas. Suena gracioso. Y sí, a veces ocurre, pero los mejores proyectos del mundo funcionan exactamente al revés. El arquitecto y el ingeniero no trabajan uno después del otro, trabajan juntos desde el primer día. Mientras uno piensa en la experiencia de las personas, la luz, la ventilación y los espacios, el otro piensa en cómo esas ideas pueden convertirse en una estructura segura. No son rivales, son compañeros resolviendo el mismo problema desde perspectivas distintas. Y cuando esa colaboración ocurre desde el inicio, el resultado suele ser un edificio más seguro, más eficiente y muchas veces incluso más económico, porque corregir un error en un plano cuesta muy poco. Corregirlo cuando el edificio ya está construido puede costar millones o algo mucho peor. Hasta ahora hemos hablado de columnas, escaleras, aisladores y amortiguadores, pero todo eso existe por una sola razón, no para proteger el concreto, no para proteger el acero, ni siquiera para proteger el edificio.
existe para proteger algo infinitamente más valioso, las personas. Y esa es la idea que cambiará por completo la forma que volverás a mirar la arquitectura. En el próximo y último episodio descubriremos por qué un arquitecto puede salvar vidas mucho antes de colocar el primer ladrillo y por qué un buen edificio no se mide por lo bonito que se ve, sino por las vidas que es capaz de proteger. Voy a hacerte una última pregunta. Cuando miras un edificio, ¿qué es lo primero que ves? Quizá una fachada elegante, un gran ventanal, un balcón con una vista increíble, o tal vez piensas, qué bonito diseño. Y no tiene nada de malo. La arquitectura también existe para emocionar, para inspirar, para hacer que una ciudad sea más agradable. Pero hay algo que casi nunca vemos. Cada edificio guarda una promesa silenciosa, la promesa de proteger a quienes están dentro cuando todo afuera parece perder el control. Y esa promesa empieza mucho antes de que llegue el concreto. Empieza con un lápiz, con una computadora, con un croquis, con una decisión. Un edificio no salva vidas por accidente. Después de todo lo que hemos aprendido, seguramente ya la sospechas. Un edificio no resiste un terremoto porque tuvo suerte, lo hace porque cientos de decisiones correctas se tomaron mucho antes de que existiera. Cuando un arquitecto decide una planta más regular, cuando coordinas el proyecto desde el inicio con el ingeniero estructural, cuando diseñas una ruta de evacuación clara, cuando ubicas estratégicamente el núcleo de circulación, cuando piensas dónde se reunirá la gente después de una emergencia, cuando especificas el anclaje de las fachadas o en los cielos rasos, cuando dejas espacios para una junta sísmica, cuando una de esas decisiones parece pequeña, pero juntas forman un sistema cuyo objetivo no es impresionar, es proteger. Y eso cambia completamente la forma de entender la arquitectura. ¿Te imaginabas que una simple decisión sobre la forma de un edificio podría influir tanto en la seguridad de cientos de personas? La naturaleza seguirá moviéndose. Hay algo que debemos aceptar. No podemos impedir que ocurran terremotos. La Tierra lleva más de 4.000 millones de años transformándose. Las placas tectónicas seguirán moviéndose. Las montañas seguirán formándose. Los sismos seguirán ocurriendo. La pregunta nunca ha sido ¿cómo detenemos a la naturaleza? La verdadera pregunta es ¿cómo vivimos con ella de la forma más inteligente posible? Y así es donde aparecen la arquitectura, ingeniería, la geología, la construcción responsable y una sociedad que decide cumplir normas. Porque la mejor tecnología del mundo no sirve de nada si una obra se construye con materiales de mala calidad o sin respetar el proyecto. Del mismo modo, el mejor diseño arquitectónico puede perder gran parte de su valor si la ejecución no está a la altura. La seguridad nunca depende de una sola persona, es el resultado del trabajo coordinado de muchas. Los países que aprendieron de sus terremotos, algunos de los lugares con mayor actividad sísmica del planeta como Japón, Chile, Nueva Zelanda, nos han dejado una lección muy poderosa. No eliminaremos los terremotos, eso es imposible. Lo que hicieron fue aprender de cada uno de ellos. Después de cada gran sismo mejoraron sus normas, investigaron las fallas, actualizaron sus métodos de diseño, capacitaron a sus profesionales y educaron a la población. Por eso, aunque siguen ocurriendo terremotos muy intensos, las consecuencias humanas pueden ser mucho menores que en lugares donde no existen normas adecuadas o donde no se cumplen. Cada desastre deja una pregunta. La diferencia está en si decidimos aprender de la respuesta. El verdadero trabajo de la arquitectura. Existe una idea que me gustaría que recordaras cuando termine este video. Un arquitecto no solo diseña edificios, diseña experiencias, diseña ciudades. Diseña hospitales donde algún día alguien salvará vidas. Diseña escuelas donde aprenderán cientos de niños. Diseña viviendas donde crecerán familias enteras. Y también diseña cómo reaccionarán esos espacios cuando llegue el peor día posible. Porque la arquitectura no demuestra su verdadero valor cuando todo está tranquilo. Lo demuestra cuando la naturaleza pone a prueba cada decisión tomada durante ese diseño. Ese día, una escalera bien ubicada deja de ser solo una escalera. Una plaza deja de ser un simple espacio abierto. Y un muro estructural deja de ser concreto. Todo cobra un nuevo significado. Se convierte en tiempo. Tiempo para evacuar, tiempo para ayudar, tiempo para vivir. Quizás después de ver este video nunca vuelvas a mirar edificios de la misma manera. Detrás de cada ventana hay cálculos, detrás de cada columna hay decisiones, detrás de cada muro hay cientos de horas de trabajo. Y detrás de un buen proyecto hay algo mucho más importante que el concreto o el acero. Hay personas. Al final, la mejor arquitectura no es la que aparece en revistas, ni la que consigue más me gustas en redes sociales. La mejor arquitectura es la que, cuando todo tiembla, permite que las personas regresen a casa. Y si algún día decides convertirte en arquitecto, ingeniero o constructor, recuerda esto.
No estarás diseñando únicamente edificios, estarás diseñando confianza, tranquilidad y la oportunidad para que alguien tenga un mañana. Y pocas profesiones pueden decir algo tan poderoso. Y bueno, si este video cambió tu forma de ver la arquitectura, compártelo con alguien que piensa que un edificio solo sirve para verse bonito. Déjanos en los comentarios cuál fue el dato que más te sorprendió y qué otro tema relacionado con arquitectura, ingeniería o historia te gustaría descubrir. Y si disfrutas aprender cómo el diseño ha cambiado el mundo y cómo puedes seguir haciéndolo en el futuro, suscríbete. Aquí seguiremos explorando la arquitectura con curiosidad, rigor y una pregunta constante. ¿Qué historias se esconden en los lugares que habitamos todos los días? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Fin.